Dios les bendiga, amada iglesia. Buenas tardes ya a cada uno de ustedes. Es un gusto poderles saludar un día más para alabar el nombre del Señor y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Estoy contento, reitero, de poderles saludar ya en día martes, aunque sabemos, ¿verdad?, que es también un culto que tenemos la bendición de poder ser un culto de enseñanza por niveles. Dios pone en mi corazón el poder transmitir, ¿verdad?, una enseñanza por este medio de internet para todos aquellos hermanos y hermanas que por alguna razón no pudieron, ¿verdad?, congregarse, no pudieron ya sea lograr llegar a la casa de Dios y juntos alabar el nombre de Dios. Y por eso, reitero, el Señor ponía en mi corazón poder hablar la palabra de Dios por este medio. Y quisiera continuar con el tema que estuvimos estudiando el día domingo pasado, ¿verdad?, titulado Si Dios no me liberare, mi fe permanecerá. Y el día de hoy quisiera que pudiéramos estudiar este tema, Si Dios no me liberare, mi fe permanecerá, la parte 2. Para esto, les ruego en el amor de Cristo que donde quiera que se encuentren, ¿verdad?, podamos disponer nuestro corazón, nuestros oídos y rogar a Dios por medio de una oración que nos hable, que nos ministre y que no haya ninguna interrupción, ¿verdad?, que pueda robarnos la bendición que Dios tiene preparados para nosotros en este día. Así que, ¿por qué no, donde quiera que se encuentren, se ponen sobre sus pies? Oramos con todo nuestro corazón, pidiendo a Dios su dirección. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que nos das de poder congregarnos, Dios mío, tal vez de forma virtual. Te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder, Dios mío, alabar tu nombre por medio de cánticos e himnos espirituales, pero también la oportunidad de tener una Biblia cerca de nosotros y estudiarla con amor, no de solo forma individual, sino de forma congregacional. Por lo que suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre bendito de misericordia, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, que quites todo estorbo que pueda haber, Señor, como un impedimento para poder ser ministrados, santificados, perfeccionados en el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Tú sabes la condición de cada hermano que pudiera estar del otro lado, Señor, de internet, escuchando este mensaje de tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú le hables, que tú ministres, Dios mío, pero sobre todo que nos edifiques a través, reitero, con todo mi corazón humillado ante ti, de tu poderosa palabra y de tu poder, de tu Espíritu Santo. Gracias por esta bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te exaltamos, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿verdad? Tal vez si te vienes conectando, quisiera repetir el título del tema que vamos a estar estudiando una vez más en lo largo de estos minutos, si Dios nos permite. Un tema titulado Si Dios no me liberare, mi fe permanecerá, parte 2. Para esto quisiera suplicarles en el amor de Cristo, si tienen su Biblia cerca de ustedes, podamos ir en ella, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 28, y vamos a dar lectura hasta el verso 39. Amén. Demos lectura juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Nos separará, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, habíamos orado, ¿verdad?, hace unos momentos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Y es que, amados hermanos, es muy hermoso escuchar, por ejemplo, el versículo 39, cuando dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es hermoso poderlo vivir, ¿verdad?, cuando estamos tal vez pasando momentos de bendición, momentos de victoria, cuando estamos pasando momentos de gran alegría, de gozo, podemos decir: nada me podrá separar del amor de Dios. Pero cuando vienen luchas, cuando vienen incertidumbres, cuando vienen los hornos de fuego, ¿verdad?, como lo hablábamos el día domingo, que puede ser un horno de fuego, una enfermedad, alguna dolencia, ya sea espiritual en el alma o en nuestro cuerpo, puede ser probablemente algún problema financiero, algún problema en el matrimonio, algún problema con la familia, ya sea con uno o con todos los hijos o con los padres, con algún hermano de sangre, ¿verdad?, con algún familiar amado. Es difícil poder decir: nada me podrá separar del amor de Dios, porque muchas veces cuando vienen los problemas nos desanimamos y empezamos a ser un poco infieles, o totalmente nos volvemos infieles a la búsqueda de la presencia de Dios, al grado que muchas veces hasta dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de congregarnos, y en nuestra carnalidad, tratando de justificarnos, decimos: Dios sabe que le amo, pero no puedo, o empezamos a poner alguna excusa para poder decir que lo que estamos haciendo no tiene tanto problema. Y eso, la realidad, lo digo con todo respeto, es una excusa. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, quien es el autor humano de esta epístola a los romanos, escribe en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una doble pregunta en ese verso: tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada.
Entonces, lo interesante es que tú y yo podríamos justificarnos diciendo, es que sí, me están pasando muchas cosas, pero aunque no puedo orar, aunque no puedo ayunar, aunque no puedo congregarme, estar con la iglesia, ni los martes, ni los domingos, ni la femenil, ni los varones, ni los jóvenes, o el día que probablemente corresponde en la casa ministerial donde uno se supone que pertenece, que Dios nos ha puesto para crecimiento y edificación. Muchas veces decimos, yo amo a Dios aunque no oro, yo amo a Dios aunque no ayuno, yo amo a Dios aunque no me congrego. Y eso, amados hermanos, muestra que realmente las situaciones difíciles, reitero, que estamos atravesando, sí nos están afectando. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos ser fieles a Dios, ya sea que Dios intervenga para bien en el problema que pudiéramos estar atravesando o no intervenga para nada. Tú y yo tenemos que ser fieles. ¿Y por qué lo digo? Porque, reitero, no lo digo yo solo por decirlo, sino porque la Escritura lo dice. El versículo, mira, 28 y 29 de Romanos 8 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado para que pudiéramos alcanzar, nos predestinó para alcanzar la estatura, ¿verdad? La imagen de su Hijo Jesucristo. Pero reitero, muchas veces las cosas que nos pasan, mayormente malas, nos hacen dudar, ¿verdad?, del amor de Dios por nosotros y decimos, ¿cómo es posible, verdad, que Dios dice en su palabra que nos dará todas las cosas y esto que Él ha estado pidiendo no me lo da? ¿Y por qué lo digo? Mira lo que dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero que notemos esto. Ahí hay una pregunta, pero a la vez es una pregunta de afirmación, en la cual Dios está diciendo que nos dará todas las cosas, ¿verdad? Dios Padre. Y si tú y yo tal vez somos un poco inmaduros en nuestra manera de buscar de Dios, podríamos decir, como lo mencionaba hace un momento, y lo reitero, podríamos cuestionar en los momentos difíciles a Dios y decir, Señor, tú dijiste que me darías todas las cosas, tu palabra lo dice, y mira, yo te pedí por esto y no me has contestado aún, o llevo mucho tiempo esperando respuesta y nada, y llevo años, ¿verdad?, tratando de obedecerte. Yo sé que no he sido bueno, pero lo que me he esforzado, tú sabes que lo he hecho con excelencia, con amor, y nada más no veo respuesta. Pero se nos olvida que para los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Eso implica que muchas veces Dios probablemente, ¿verdad?, va a permitir tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, desnudez. Y quiero aclarar esto un poco, porque cuando dice tribulación, es que probablemente, amados hermanos, estamos pasando problemas muy, muy difíciles, en los cuales no tenemos cabeza para pensar en otras cosas más que en el problema en el cual estamos pasando. A eso se refiere una tribulación, ¿verdad? Donde no solamente hay una persecución, porque nota que dice, o angustia. La tribulación, amados hermanos, tiene que ver realmente con que muchas veces tú y yo olvidamos que Dios está con nosotros, porque nos sentimos atribulados. Dice aquí angustiados. ¿Cuántas veces, si tienes a alguien cerca de ti, verdad, no le preguntas cuántas veces te has sentido angustiado? ¿O cuántas veces nos hemos sentido perseguidos? En algún momento recuerdo que en un culto de varones alguien, ¿verdad?, decía, cuando estaba un hermano hablando de estos versículos, decía claramente,
Bueno, yo creo que no hemos tenido las persecuciones que tuvieron los primeros cristianos, donde realmente eran encarcelados, eran completamente maltratados o inclusive los mataban. Y dentro de todo esto, amados hermanos, quiero que notemos, tal vez no es una persecución como la iglesia primitiva, la que tú y yo pudiéramos estar atravesando, donde no nos permitan hablar de Dios, pero probablemente en nuestra familia tenemos a alguien que nos está persiguiendo porque somos cristianos. Probablemente es un cristiano en nuestra familia que se alejó de Dios. Puede ser tu padre, puede ser tu hermano, tu madre, tu esposo, tu esposa, que se alejó de Dios y que realmente le molesta que vengas a la casa de Dios, le molesta que ores, le molesta que alabes a Dios con música, ¿verdad? Que adora a Dios ahí en tu casa o en el lugar donde estás, y te persigue, ¿verdad? Esa situación. La tribulación es literalmente una presión que uno pudiera estar atravesando, estrés. Hay personas que tal vez por sus finanzas, problemas financieros, se sienten atribulados, presionados, y viene un estrés tremendo en el cual dicen: es que no sé qué hacer. Hambre. Eso puede ser precisamente no que Dios nos deje sin comer, pero a veces lo que viene al día o a la semana, según sea el caso, en cada trabajo uno dice: es que esto no me alcanza, tengo que darle comer a toda mi familia, tengo que esto, y siento que no debería, no le estoy dando lo que tengo que darle a mi familia. Desnudez no solo se refiere amados hermanos, tal vez en un caso de no tener ropa, ¿verdad? Sino desnudez, hermanos, quiero enfocarlo, tal vez puede que alguien se sienta desanimado porque no se siente con la cobertura de parte de Dios por medio de sus pastores que pueda tener. Probablemente este puede ser tu caso, que dices: ¿cuál cobertura? Nunca veo que me hablen, nunca veo que me digan cómo estás, nunca veo realmente que me amen como dicen. Y probablemente te sientes desnudo, ¿verdad? Que no hay nadie que te pueda estar cubriendo. Tal vez tus padres, que deberían de cubrirte, no te cubren. Tus pastores, que te deberían de cubrir como tú quisieras, no te cubren. Pero hermanos, todo tiene un propósito de parte de Dios. Tal vez uno no entiende la situación en el momento que pudiéramos estar atravesando, pero todo tiene un propósito. La Biblia dice, ¿verdad? O peligro o espada. Y estoy repitiendo lo que el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 35. Y es ahí cuando uno dice: bueno, ¿qué está pasando? Me siento tribulado, es decir, presionado, con estrés, me siento angustiado, me siento completamente perseguido. Hay hambre, tal vez yo no paso hambre, pero mi familia está pasando hambre. En fin, hermanos. Y todo eso, insisto, el diablo lo pone, o lo aprovecha, mejor dicho, para muchas veces separarnos del amor de Cristo. Porque ahí el verso 35 lo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Eso significa que hay enemigos que quieren separarnos del amor de Cristo. El domingo lo hablábamos, ¿verdad? Hay luchas espirituales. La vida de un cristiano es una lucha espiritual, y mencionábamos las citas, ¿verdad? De primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, cuando dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que velemos y oremos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y amados hermanos, hablamos también en Efesios 6, versículo 10 al 12, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Ahora, uno podría decir: ¿cómo es posible si Dios es amor? Yo no veo respuesta. Yo no veo respuesta. Me pide que me sea fiel, pero yo le he intentado ser fiel y yo no veo que Dios me responda.
¿Cómo es posible, verdad? Dicen que le eche ganas, que no deje de buscar de Dios, ¿verdad? Y que Él responderá a todo. Ahora, hay algo importante que tenemos que notar en todo esto. Porque lo que Dios quiere, Dios aprovecha todo en nosotros para que lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El versículo 29 de Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero entonces, en medio de todo esto, amado hermano y hermana que estés escuchando este mensaje en la palabra, déjame decirte lo siguiente. ¿Qué significa, verdad, que todas las cosas nos ayuden a bien? ¿Qué significa el versículo, verdad, 32 que lo leíamos? Que Dios nos dará todo. ¿Qué significa eso? Porque dice, verdad, el versículo 31, lo voy a leer, y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora insisto, puede haber gente que diga: ahí está, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó esto? Porque si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermé? Si Dios está conmigo, ¿por qué se murió el ser que amaba? Si Dios está conmigo, ¿por qué no he hecho el milagro en esta petición que le he pedido? Y recuerda que te mencionaba en ocasiones anteriores que no todas nuestras peticiones ante Dios son realmente cosas que necesitamos y que Dios sabe que las necesitamos. Porque recordemos que la Escritura dice en Isaías, ¿verdad?, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Santiago dice claramente, ¿verdad?, en la epístola de Santiago, que muchas veces pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Entonces, no todas las peticiones que uno eleva delante de Dios por medio de oraciones significa que sean una necesidad en verdad para nosotros. Que en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, muchas veces pensamos que necesitamos, pero la realidad es que no. Al menos esa es una razón. Y dos, probablemente no ha llegado el tiempo de lo que le estamos pidiendo al Señor. Ahora, pero el verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, notemos, hermanos, que dice: ¿cómo no nos dará también con Él? Es decir, que para poder obtener todas las cosas que Dios quiere darnos, tenemos que estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Porque queremos obtener las cosas o beneficios de Dios sin estar en Cristo. Queremos tener muchas veces las bendiciones de Dios, pero a Cristo Jesús ya lo sacamos de nuestro corazón. En algún momento de nuestra vida como cristianos, sí, ciertamente hicimos una oración de fe, como digámoslo así, se dice dentro del cristianismo. Hicimos la confesión de fe de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, que reconocemos que somos pecadores, pero reconocemos que es el Hijo de Dios y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Pero eso puede ser que solo se hayan quedado en una oración de fe. Y a veces ya no estamos en Cristo. Porque lo está diciendo. Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, haciendo referencia a Jesucristo, sino lo que lo entregó por todos nosotros. Ahora nota lo que la pregunta hermosa, que es a la vez una afirmación: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, con Jesucristo vienen las cosas que uno ni se imagina. Y me refiero a cosas de bendición, no de mal. Porque recuerda que el verso 28 dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero entonces, cuando una cosa lo vemos como un problema, lo vemos como algo que nos roba la paz, entonces esa es una señal de que nuestro amor por Dios está menguando. Y mira lo que dice Apocalipsis, amada iglesia, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Y es que mira lo que te trato de decir. El versículo, por favor,
Apocalipsis 3, denme un segundo, por favor. Versículo 20, dice la palabra de Dios, el 20, ¿sí? Y el 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está hablando Jesucristo, amados hermanos. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Se está haciendo referencia a Cristo Jesús. Y en el verso 20 que daba lectura hace un instante, Él dice que Él es el que está a la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? No lo dice de forma literal, pero amados hermanos, lo está diciendo y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No sé si recordamos Romanos 8, ¿verdad? Cuando dice, y a los que predestinó también, ¿qué? Llamó. Entonces Dios nos llama, amados hermanos. Dios nos llama. Deme un segundito, por favor. Y dice claramente en el versículo, por favor, Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, por eso el versículo 20 de Apocalipsis 3 dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Dios llama a aquellos que le aman. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, mira, iglesia, lo que intento mencionar es lo siguiente. Muchas veces queremos tener, y reitero mucho esto, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, que nos libre de los peligros, que nos sane de las enfermedades, que nos prolongue larga vida, que nos vaya muy bien, pero no queremos estar en Cristo. Aquí en Apocalipsis 3:20, Dios no está hablando a gente inconversa. Este es un verso que mucha gente usa para evangelizar a aquellos que no son cristianos probablemente. Pero aquí Dios está hablando a una iglesia, a alguien que se llama creyente en Jesucristo, pero que realmente ha sacado a Jesús de su corazón. Porque Dios sabe que el camino de Él no es fácil. Lo leíamos, ¿verdad? El domingo en San Juan capítulo 16, versículo 33, cuando el Señor Jesús termina diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque el camino de un cristiano va a haber aflicción, y no solo de un cristiano, también el mundo entero, ¿verdad? Pasa aflicción. Pero cuando estamos en Cristo podemos hallar victoria. Podemos hallar victoria. No sé si es así, te lo pusieron ahí, ¿verdad? En proyección San Juan 16:33, pero lo dice claramente. Por eso, si regresamos a Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, pero quiero que notemos esto. Cuando dice confiar, ¿verdad? San Juan 16:33, yo he vencido al mundo, no significa que nosotros no tenemos que pelear. Tú y yo tenemos que pelear, pero con Cristo. No podemos pelear solos. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Si tú y yo no peleamos la buena batalla de la fe, hermanos, en Cristo Jesús, tarde o temprano o nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar, nos vamos a rendir, nos vamos a enfriar, o probablemente puede que lleguemos hasta morirnos espiritualmente porque hemos querido pelear solos, pero no en Cristo Jesús. Y es que, amados hermanos, mira lo que dice la Escritura en primera carta de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces Dios no solo nos llama, hermanos, a poderse abrir la puerta de nuestro corazón, sino también nos llama a poder, hermanos, estar
en vida eterna, pero para poder estar en esa vida eterna necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Y termina diciendo, ¿verdad? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, mira, iglesia, notemos lo siguiente: a veces pensamos que estamos en Cristo, pero nos alejamos de Dios y queremos que Él nos libre de peligros. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no libra de peligros, Dios libra de peligros, pero cuando no lo hace es porque tiene un propósito de bien, no porque primeramente el diablo quiere que pensemos que nos está castigando y por eso me está yendo bien. Pastor, pero usted dijo, ¿verdad?, que el domingo, que muchas de las cosas que a veces atravesamos son consecuencias de nuestras acciones. Sí, pero también dije que Dios aprovecha esas consecuencias de nuestras acciones para disciplinarnos y entonces tengamos frutos dignos de justicia, como Hebreos 12 lo dice. Ahora, hay algo importante en todo esto. Si regresamos a la cita que veíamos el domingo, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, fue la cita de encabezamiento que utilizamos, ¿verdad? El libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice la Escritura, amados hermanos. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. El capítulo 3 de Daniel, el verso 17 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanos, mira, yo no digo que Dios no sea amor y tampoco estoy diciendo que Dios no sea misericordia. Dios es amor, dice su palabra, y Dios es misericordioso. Pero también la escritura dice, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Escrito está: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A veces queremos que Dios nos libre de los hornos de fuego que pudiéramos estar atravesando, pero no le servimos. Aquí, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los tres amigos del profeta Daniel, hermanos, no dijeron las cosas solo porque, ellos tenían un trabajo, digámoslo así, secular, en el cual tenían que trabajar para el rey Nabucodonosor y para el gobierno de Babilonia, porque Dios así lo permitió. Porque ellos entendieron, aunque no existía ahí el apóstol Pablo y tal vez no existía la carta a los romanos, pero ellos entendieron que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando llegaron a Babilonia, llegaron esclavizados y Dios en medio de esa esclavitud les hizo crecer de forma espiritual, pero también les hizo crecer en lo secular. Pero eso no fue un motivo para que dejaran de servir a Dios. Al grado que cuando los acusaron por no haberse inclinado a la estatua que el rey Nabucodonosor mandó hacer, ¿verdad? Y que tenían que adorarla, ¿verdad? Postrarse y adorarla cuando escuchaban el sonido del tamboril, de la flauta, de la bocina, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Ellos no se postraron, sino que ellos amaban a Dios. Y ese amor hacía que les sirvieran. Como tal no dicen que les servían, pero ellos servían a Dios. Y lo interesante es que ellos dicen: no, nosotros no servimos a ti, Nabucodonosor, servimos a nuestro Dios. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, reitero, queremos gozar que Dios nos libre de los hornos de fuego, pero ni siquiera la estamos sirviendo. Queremos que Dios nos ayude, pero yo insisto, a veces las cosas que nos han pasado, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, la hambre, la desnudez, probablemente todo eso ha ocasionado, amados hermanos, que, ¿cómo decirlo? Que nos separemos del amor de Dios, que dejemos de ser fieles a Dios.
porque pensamos que Él no ha intervenido para bien con nosotros. Y es que, hermanos, recordemos que hay una recompensa por ser fieles a Dios. No dice la escritura, mira, pongamos un separadorcito aquí en nuestra Biblia y vamos a Mateo 25, por favor. Mateo capítulo 25 en nuestra escritura, en la Biblia, mejor dicho, es la palabra de Dios, Mateo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios en la parábola, ¿verdad?, de los talentos. Y es que, amados hermanos, recordemos que empieza con la parábola de las 10 vírgenes, el capítulo 25 de Mateo, pero después continúa la parábola de los talentos. Y el versículo, por favor, 23, mira lo que dice. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Eso significa, amada iglesia, que hay una recompensa por ser fieles a Dios, ya sea en esta vida o ya sea que el Señor nos llame a su presencia, no solo para rendir cuentas, sino al ser aprobados, ¿verdad? Salgamos victoriosos y va a haber una recompensa por ser fieles a Dios. Y esa recompensa es eterna y vale mucho más, ¿verdad?, que cualquier sufrimiento que podamos tener. Y en medio de ese sufrimiento tenemos que resistir porque Dios recompensa la fidelidad. Y cuando digo tenemos que resistir, no tenemos que resistir todos como que ay, ya no aguanto, sino que tenemos que resistir fieles a Dios, amándole, sin importar lo que pueda suceder, ya sea para nuestra vida o nuestra familia. A veces es preocupante porque el diablo nos hace dudar de la palabra de Dios. Pero Dios no quiere que dudemos de Él. Si Dios lo dijo, lo va a hacer y Él lo cumple. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Dile a la persona que tienes cerca de ti, Dios es fiel a sus promesas. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, dentro de todo esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que, hermanos, probablemente vamos a pasar rechazos, burlas, escasez, ¿verdad? Momentáneos. Eso va a ser momentáneo, todo eso, hermanos. Pero tenemos que amar a Dios. Probablemente va a haber personas en nuestro entorno que ni siquiera nos amen. Pero Dios quiere enseñarnos que Él nos ama. Amén. Y mira, acompáñame por favor en Hebreos 10, 23. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel, hermanos. Él es fiel a su palabra y Él lo dice, hay un tiempo para todo. Probablemente sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que estamos desnudos porque la gente que esperamos que vengan a animarnos, a decirnos siga adelante, puede ser nuestro pastor, nuestro discipulador, algún hermano en Cristo que esperábamos que nos hablara cuando nos ausentamos, cuando nos enfermamos, tal vez no lo hicieron y el diablo nos hace pensar lo peor, ya ven, no me habla, no esto, y pensamos, ¿verdad? Muchas veces que estamos solos y eso es mentira del diablo. Dios está con nosotros, pero también hay un cuerpo de Cristo que tal vez no te lo está diciendo, pero que está orando por ti, por mí, y esas oraciones son las que muchas veces nos hacen seguir adelante. Desde luego el poder de Dios, ¿verdad?, respondiendo a esas oraciones. Y es que, hermanos, Sadrac, Mesach y Abednego estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Así tú y yo, hermanos, nosotros no somos de este reino como tal, de este sistema mundial. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Job, amados hermanos, mira, vamos a Job capítulo 13, versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Hermanos, la Biblia habla que Job, mira cómo se expresó, cuánto amaba a Dios, que a pesar de que, mira, no solo perdió por bastante tiempo sus finanzas, sino que la Biblia nos enseña que murieron sus hijos. Su esposa probablemente no lo dejó, pero hermanos, ¿cómo le hablaba? Sus amigos, ¿verdad? Aparentemente, hermanos, vamos, sí, tuvieron un buen gesto al irlo a visitar, pero hermanos, en su visita empezaron a decirle: algo tendrás oculto, Job. Y dentro de esto, hermanos, Job nunca dejó de ser fiel a Dios. Y dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Y de eso se trata, hermanos, esperar pacientemente en Dios. Pero pacientemente esperar en Dios no significa darnos por vencidos, implica darnos un esfuerzo, esforzarnos y ser valientes, porque es una pelea espiritual, es una lucha espiritual, es algo que tenemos que estar en Cristo, y estar en Cristo implica, amados hermanos, servirle. Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, ellos eran hombres, hermanos, que estaban en Cristo, ¿verdad? Bueno, no estaba como tal Cristo revelado, pero quiero que notemos que ellos estaban con su amor por Dios. Y dentro de ese amor por Dios, hermanos, ellos decían: al Dios a quien servimos, el Dios el cual servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y no solo eso, dijo: y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero ellos estaban conscientes que Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, Dios podía no librarnos no librarlos del horno del fuego. Y de hecho, hermanos, hay algo interesante. Yo te pregunto, ¿los libró del horno de fuego? ¿Sí o no? Probablemente en tu lugar dijiste: sí los libró, pero no, porque sí fueron echados al horno de fuego. Sí los echó, los libró del fuego. Los libró del fuego al grado que, si tú y yo seguimos leyendo, dice la Biblia, ¿verdad? Aquí en Daniel capítulo 3, dice el verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Notemos, hermanos, que dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, hermanos, notemos que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que estos hombres que los echaron murieron, aquellos que los habían atado mejor murieron solo del calor intenso del fuego ardiendo. Ahora, nota esto: Dios tal vez no libró a estos tres hombres, amigos del profeta Daniel, del horno de fuego, porque los echaron a ese horno. Y lo más interesante, no sé si recordamos la Biblia, en Isaías 43:2, dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nota esto: ni la llama arderá en ti. Y eso fue lo que vivieron estos hombres. Porque dice la escritura, ¿verdad? El verso Daniel
3:23, y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y mira el milagro que Dios hizo con ellos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mira, qué poderoso es Dios. La ropa que tenían, esos turbantes, hermanos, eran altamente flamables. Pero el poder de Dios nos puede librar para que ni la llama arda sobre nosotros. Recordemos Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así Dios te dice el día de hoy. No sé si estás pasando, ¿verdad?, por ríos, si estás pasando por fuego. Confía en Dios. Las aguas, ¿verdad? Dios estará contigo. Por los ríos no te anegarán. Si pasas por fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Ese milagro poderoso lo vivieron Sadrac, Mesach y Abednego. Hay algo interesante, porque Dios puede librar a unos de una forma, pero a otros Dios los puede librar de otra forma. Notemos que a Daniel lo libró del horno de fuego. Y lo interesante, hermanos, este capítulo 3, ¿verdad?, del libro de Daniel, a la vez es una figura de lo que va a ser, digámoslo así, parte de la gran tribulación, porque Daniel fue librado del horno de fuego, pero sus amigos no. Y la escritura no nos dice cómo estaba. Pero entonces Daniel, en este contexto que estoy tratando de exponer, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, Daniel aquí es figura de la iglesia que va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero notemos que Sadrac, Mesach y Abednego es figura de la iglesia que tal vez va a tener que pasar por el horno de fuego, que es figura también de la gran tribulación, insisto. Ahora, entonces, notemos que si ya regresamos al contexto en el cual estamos tratando de predicar con el temor de Dios, ¿verdad?, su palabra, de su Espíritu Santo, notemos, amada iglesia, que Dios no libró a estos hombres del horno de fuego, pero sí los libró de la llama. Sí los libró de la llama. Por eso, si regresamos a Daniel 3:17-18, dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y es que, ¿por qué? Déjame decirte lo siguiente: el diablo va a querer que le sirvamos a él, que adoremos a él. No fue lo que Satanás hizo con el Señor Jesucristo cuando fue tentado antes de empezar su trayecto de servicio a Dios de forma como hijo de Dios. Al grado que le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Eso tiene que ver con servir. Y dentro de todo esto, hermanos, quiero decirte lo siguiente: estos tres varones no sirvieron y le dijeron: no vamos a servirte. El punto, lo que quiero decirte es: el diablo quiere aprovechar cuando tú y yo, Dios permite que pasemos por hornos de fuego,
para que dejemos de servir al único Dios verdadero y sirvamos otras cosas. Esas otras cosas puede ser el trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser el esposo, la esposa inconversa, puede ser el hijo que tal vez tardé mucho tiempo en tenerlo, y ya cuando Dios me lo da, en lugar de servir a Dios, empiezo a servir más al hijo que Dios me dio. Y eso es algo interesante, porque el diablo empieza a aprovechar eso para que dejemos de servir a Dios y empecemos a servir a otras cosas. Y dentro de todo esto, amados hermanos, lo que tenemos que aprender, que nada nos desvíe nuestra fe de Dios. Nada debe de desviar nuestra fe en Dios, hermanos. Y si no, qué tremenda palabra. Yo aquí en mi Biblia subrayé, ¿verdad? No sé si ahí en proyección me pueden ayudar a subrayar la palabra del verso 18. Y si no. Y dentro de esto, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Babilonia se conoció como una potencia, ¿verdad? En el tiempos bíblicos del profeta Daniel, que permitía tener otros dioses. Adora a tu Dios, mira, nada más adora a este otro, adora a este otro, adora a este otro. Lo que intento decir es lo siguiente: el diablo va a querer engañarnos haciéndonos pensar de que tú amas a Dios, es el único Dios verdadero. Sabes que Jesucristo es tu Señor y Salvador personal, pero no hay nada malo con que sirvas a tus hijos, con que sirvas a tu esposo, con que sirvas a tu trabajo, con que sirvas a esto. Y a veces no nos estamos dando cuenta que realmente ese servicio a ellos ha hecho que dejemos de servir a nuestro Dios poderoso. Y tenemos que aprender a servir a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Ahora, el servicio que tengamos a Dios de un verdadero corazón va a darnos estabilidad en nuestro carácter, para que ya no seamos niños fluctuantes, que estemos inmaduros, que cualquier cosita nos haga llorar, que cualquier cosita nos haga alejarnos del amor de Dios, dejemos de servir a Dios. La pregunta es, ¿en qué estás sirviendo a Dios? Si dices que estás en Cristo, ¿en qué estás sirviendo a Dios? Y todavía a veces decimos, ay, Señor, tú sabes que te quiero servir, pero no puedo por mi familia, no puedo por mi trabajo. Mira, hermano, yo sé que todo tiene un tiempo. Pero como el domingo lo hablábamos, ¿verdad? En el amor del Señor. Si Dios ya te está diciendo, ya no quiero que trabajes ahí, a veces nos hacemos necios a la voz de Dios. Y decimos, no, después eso es mi carne, eso no viene de Dios. Hasta que Dios me dé un nuevo trabajo, voy a dejar ese trabajo. Y hermanos, Dios no se equivoca al hablarnos. Tú sabes cómo Dios te habla. En lo particular, yo sé cómo el Espíritu Santo me habla por medio de su palabra, por medio de cosas que a veces uno ni se imagina, pero ya voy entendiendo un poco cada vez más cómo Dios me habla. Y no significa que Dios siempre me hable de una forma, a veces Dios me habla de otra forma, y que sé que tengo que obedecerle. Tú sabes cómo Dios te habla, y que a veces te haces el necio, nos hacemos los necios para decir, no es tiempo. Y es que, amados hermanos, si servimos a Dios, insisto, de todo nuestro corazón, vamos a ser estables en nuestro carácter en los tiempos de necesidad, en los tiempos de horno de fuego. Estos hombres, hermanos, reitero, pudieron haber puesto un montón de excusas, pero no lo hicieron. Dijeron, no lo vamos a hacer. Y es que, hermanos, aún en el horno de fuego tenemos que ser sumisos a Dios, tenemos que tener gozo. En el horno de fuego tenemos que tener amor por Dios, pero también fe. Si uno dice tener fe, debemos de seguir sirviendo a Dios. Hay gente que dice, tengo fe en Dios, pero no sirve a Dios. Hay gente que dice que ama a Dios, pero su fe está por los suelos, y no puede ser así. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, no vienen por separado. Pero a veces lo tenemos muy por los suelos, y tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque todas las cosas nos ayudan para bien, a fin de que alcancemos la estatura del Hijo de Dios. Hermanos,
El horno de fuego, insisto, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Estos hombres, me llama la atención, fueron tremendos hombres de Dios que hicieron la voluntad de Dios. Aunque muchos tal vez hubieran hecho lo contrario, ellos no. Ellos hicieron la voluntad de Dios. Estos tres hombres, hermanos, no demandaron que Dios los librara porque confiaban, ¿verdad?, en la soberanía de Dios. Ellos no dijeron, te exijo, Dios, no, Dios, lo vas a hacer porque tú eres todopoderoso, tu palabra lo dice como una exigencia. No, ellos sabían que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que Dios es fiel y verdadero, pero ellos nunca demandaron, nunca le exigieron, Dios, nos tienes que librar de esto. Eso significa lo que te mencionaba, que en medio del horno de fuego de Dios tenemos que ser sumisos a Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía. Dios tiene un propósito en medio de todo esto, hermanos. Y es que mira, Dios muchas veces a algunos los va a rescatar del horno de fuego, pero a otros no. Algunos les va a dar victoria en situaciones difíciles, pero a otros no. Pero en medio de todo esto, como mencionábamos en la oración del día domingo de parte de Dios, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, voy a intentar dar ejemplo de esto. Y tal vez no a profundidad debido al tiempo, pero déjame decirte lo siguiente. Cuando Dios tal vez sabe que no nos va a librar de un horno de fuego, Él nos va a prevenir, nos va a fortalecer y nos va a decir que está con nosotros, pero nos va a decir, mira, va a suceder esto. En Hechos capítulo 12, versículo 2 y 3, veamos un ejemplo de esto que te digo. Hay algunos que pueden pasar el horno de fuego igual que nosotros, pero algunos Dios los va a librar y otros no. Y eso sucede a cualquier persona, ¿verdad? Veíamos, ¿verdad? El apóstol Pedro la semana pasada, donde dice la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea. Perdón, Hechos, ¿verdad? Les dije, Hechos capítulo 12, verso 2, 3, y después leemos el 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos, de la iglesia para maltratarles. Notas, un tipo de horno de fuego. Estoy hablando, por favor, en sentido figurado, de una forma espiritual. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, algunos los maltrató. Pero Jacobo, hermano, el hermano de Juan, dice la Biblia que lo mató. Y la iglesia ahí, dice la escritura, que estaban orando. Y dice el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Voy a leer el 4. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Eso significaba para matarle. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 6 dice, y cuando Herodes, ¿verdad? Dice este verso, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces notemos que Dios libró a Pedro, pero a Jacobo no. Parecía que, ¿verdad? Pedro iba a morir, pero no. Entonces, lo que quiero darte a entender esto, porque dice la escritura que en el versículo, miren, versículo por favor 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Estaba a punto de ser sacado Pedro para que lo mataran, pero Dios lo libró. Entonces uno tiene que ser fiel a Dios y puede que Dios nos libre de la muerte en el último segundo, o puede que no. Puede que nos libre del horno de fuego en el último segundo, pero puede que no. Insisto, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito y un tiempo para cada uno. ¿Por qué creen que la Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo? Pero a veces, hermanos, con todo respeto, a veces lo queremos aprovechar solo con nuestra familia y decir: ay, tengo que aprovechar a mi familia que Dios me dio, mi hijito, mi bebé, mis sobrinos. Y yo no digo que esté mal, hay un tiempo para todo, hay que saber dar tiempo a nuestra familia. Pero a veces queremos dar tiempo a nuestra familia cuando tenemos que dar tiempo a Dios en algún culto, etcétera. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo no lo queremos sacrificar. Porque creemos que en el trabajo sí nos recompensa y las cosas de Dios no nos recompensan. Pero por eso inicié diciendo, ¿verdad? A minutos atrás, que Dios recompensa la fidelidad, hermanos. Ahora, Hebreos 11, versículo 33, primero, lo leíamos la semana pasada, el domingo, perdón, pasado, y dice la palabra de Dios: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El verso 34: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. El 37: fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, lo que quiero darme a entender: Dios rescata a algunos, probablemente de tribulaciones, pero otros no, porque Dios tiene un propósito para cada uno. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios quiere que en medio de los hornos de fuego seamos santificados para ser más útiles a su servicio. Tenemos que aprender a servir a Dios. Hay gente que piensa que el congregarse no es servir a Dios. El congregarse es una señal de que amamos a Dios. Miren, vamos a ver otra cita, por favor, amados hermanos. Voy a leer Hebreos 10:25 en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Muchos probablemente se molestan. Yo sé que tal vez aún el Señor me está formando y a veces no me expreso con el amor que necesito reflejar, y que Dios sabe que lo digo con amor,
Cuando digo, hermanos, congrégate, hermano que estás por internet, no es lo correcto, debiste haber congregado. Tal vez, hermano, se toma a mal, pero lo que intento hacer es como lo que dice la Escritura, tratar de animarte, échale ganas, esforcémonos, no solo a congregarnos, sino a servir a Dios. Y es que, hermanos, a veces decimos, no siento la presencia de Dios. Por eso ya me cuesta, aunque vaya al templo, ya me cuesta, ya no siento nada, ya no tengo dinero, tengo estos gastos, tengo que hacer lo otro. Mira, Mateo 18:20 en la nueva versión internacional dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El congregarse no es que vengas y te sientes y nada más digas, Dios, háblame. Dios te quiere hablar, pero tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos que aprender a despojarnos de todas las cargas que tenemos, el estrés. Tal vez sí te quedaste sin nada, sin ni un centavo, porque gastaste el pasaje para venir aquí, pagaste un visitaxi, pagaste un taxi, pagaste el transporte, no lo sé. Pero uno tiene que venir a la casa de Dios y estar en su nombre es adorarle, decir, Señor, gracias, porque logré, sí, no me importa si tal vez, Señor, me van a regañar porque me vine aquí, pero Señor, yo te amo y te adoro y quiero buscar de tu presencia. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, lo voy a leer en esta versión, nueva versión internacional, solo hasta ciertos versos, y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora, nota lo que te estoy tratando de decir, amada iglesia. La Biblia dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Tú puedes decir, pastor, usted no es un apóstol. Yo sé que yo no soy un apóstol, pero lo que intento transmitir es, cuando uno se congrega es para aprovechar continuamente la enseñanza. Y mira, tenemos que dedicarnos. Eso implica, de ser dedicado implica un esfuerzo. Tú puedes decir, es que me esfuerzo, pero no veo respuesta, hermano, que tu fe no mengue. Aún si Dios no te libra lo que estás atravesando, que tu fe no mengue, sigue adelante. Échale ganas a las cosas de Dios. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Entonces, hermanos, tenemos que estimularnos del amor de Cristo, congregarnos. No tomemos a mal si alguien nos dice, congrégate, ya no te he visto. ¿Cuándo le vas a echar ganas? Hermanos, aprendamos. Miren, quisiera leer, ¿verdad? Efesios 4, versos 11 y 12, para pasar a otro punto y ir terminando. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerio implica servicio a Dios. Si uno no se congrega para recibir la enseñanza de Dios, ¿cómo queremos aprender a servir a Dios? Yo sé que hay gente que puede servir a Dios y puede decir, no, ¿de qué sirve la iglesia? Yo mejor salgo, predico aquí, predico allá. ¿Y a dónde vas a enviar a las almas que les estás predicando? ¿Qué vas a hacer? No, nada más es predicar por predicar y ya. No se trata de solo, pues las mando a esta iglesia, las mando a la otra y yo sigo. No, eso es un desorden, porque así como un niño aprende del Padre, así las almas a las cuales les predicamos aprenden de la gente que les predica. Y si uno que les predica tiene un mal testimonio, hacemos lo que queremos al rato, vamos a tener un montón de hijitos iguales. Y es que, mira, iglesia, Isaías 57:1, vamos a leerlo, por favor. Primero Salmo 23:4. Amén.
Salmo capítulo 23, 4. Es un salmo, ¿verdad? Como se conoce como Jehová es mi pastor. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Perdón, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, no sé por qué estés pasando, aún si estás pasando por un valle de sombra y de muerte, de una enfermedad, alguna amenaza, alguna extorsión, alguna tribulación, alguna persecución, en el nombre de Jesús, no tengas miedo, confía, Dios está contigo. La Biblia dice en el Salmo 118, versos 6 al 9, mira lo que dice, me encanta este salmo, ¿verdad? Salmo 118, versos 6 al 9. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que fue donde empezamos hablando el domingo en este tema y ahorita en la parte 2 también. Ellos no tuvieron miedo a perder su trabajo. Hermano, esfuérzate por buscar de Dios. No pienses que Dios no te puede abrir más puertas de bendición. Tal vez dices, es que me costó tanto este trabajo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Desde luego, hermano, si tú no eres ordenado, es obviamente que tu trabajo rápido lo vas a perder. Pero si uno ha tenido frutos buenos en el trabajo, si uno ha tenido, ¿verdad?, una excelencia de testimonio en nuestra área laboral que estamos ejerciendo, no tengas miedo por buscar de Dios. Confía, todo va a estar bien. Porque recuerda que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Lo mismo aplica para la escuela, etcétera. Isaías 57:1, hermanos, mira, dice la palabra de Dios lo siguiente: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Por qué esta cita? Porque tal vez tú no entiendes por qué Dios se llevó por medio de la muerte a ese ser que amabas. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. Si ese ser que amabas fue un niño, no te preocupes, está en la presencia de Dios. Si ese ser que amabas tal vez fue un adulto o una persona ya que sabía el bien y el mal y entregó su vida a Cristo, tranquilo, tranquila. El Señor le tiene en un mejor lugar. Pastor, pero esa persona nunca quiso aceptar a Cristo. Confía en Dios, Dios es soberano, en medio de todo, Él puede tener un plan de bien. Y roguemos a Dios, ¿verdad? Confiemos, como te lo decía, Dios puede librar aún en el último instante de muerte. Pero es obvio, ¿verdad? Que si alguien no murió en Cristo, estoy hablando en este pleno siglo XXI, hermanos, lamentablemente no está en un lugar donde ya no esté afligido. Pero uno tiene que tener paz. Uno tiene que tener amor, gozo, fe. Aún en la muerte, si estamos en Cristo Jesús, ganamos, hermano. Si Dios nos libra por medio de la muerte de algo que va a venir fuertemente, que a veces no conocemos, hermano, gocémonos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21? Vamos a verlo, por favor. Filipenses 1:21. Ay, amados hermanos. ¿Sí? Gálatas, Efesios, Filipenses. Denme un segundo, por favor. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez estás enfermo o enferma, te diagnosticaron que tienes poco tiempo. No solo se trata que aproveches viviendo con tu familia todos los días sin despegarte un solo momento, pero busca la presencia de Dios en tu vida. Y aunque no estemos
diagnosticados con muerte física, tarde o temprano, ¿verdad? El diablo va a querer atacarnos para caer en muerte espiritual. No lo permitamos. Que no muéramos espiritualmente, sino sigamos adelante. Es entendible que cuando uno pasa por momentos difíciles en la vida, hermanos, cuesta mantenerse firme, cuesta mantenerse sin desmayar, cuesta mantenerse, ¿verdad?, aprobado ante Dios, pero tenemos que permanecer firmes, sin desmayar, y para que Dios nos apruebe en los momentos difíciles, hermanos, porque esos momentos difíciles Dios los utiliza para probar también nuestro amor por Él. Santiago 1, versículo 2 al 4, mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Santiago 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Lo que te decía, hermano, tenemos que aprender a madurar, a crecer, a tener gozo en nuestras vidas, en todo tiempo, aún en las pruebas, en los hornos de fuego, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ay, bendito Dios. Entonces, hermanos, recordemos lo que leíamos al inicio. Para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dios tiene un propósito en medio de todo lo que atravesamos. Seamos obedientes. Mira lo que dice Jeremías 31, del 1 al 4. El libro de Jeremías, por favor. ¿Sí? Jeremías capítulo 31, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aunque te edificare y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Hermano, no sé qué estés pasando, pero Dios te ha amado. Dios te ama y quiere edificarte. Dios quiere edificarnos. Dejémonos edificar, echémosle ganas, aprendamos a servir a Dios congregándonos, no solo de forma individual. Aprendamos, el lunes hablaba en la femenil, ¿verdad? De que aprendamos también a servir a Dios. Aprendamos en todo momento, hermanos. Ahí en Jeremías, miren lo que dice el versículo, capítulo 29, versículo 10, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, porque así dijo Jehová, ah, perdón, 29 versos 10 al 12, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Hermanos, el verso 13 dice, y me invocaréis y me hallaréis, porque me invocaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Mira, recordemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Isaías 55, verso 8 y 9 lo dicen. Aprendamos. Ahí en proyección se les va a poner. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a amar, a servir a Dios, hermanos, en todo momento. Miren, no vamos a leer las citas, pero ya solo quiero dejarte con lo siguiente.
Dios tiene un propósito en medio de todo y a veces no lo vemos inmediatamente, no lo vemos semanas después ni meses después, sino lo vemos años después. Dios no se equivoca. Dios quiere formarnos. Miren, no sé si recuerdan la historia de José el soñador. La Biblia dice en Génesis 45:7, ¿verdad? Que Dios permitió que pasaran todas esas cosas y él lo entendió al grado de decírselo a sus hermanos, porque Dios le permitió la vida para que él pudiera preservar la vida de más personas. Es decir, que Dios permitió que llegara hasta Egipto de esa manera, como esclavo, que sufriera tanto, que fuera despreciado por sus propios hermanos, que fuera difamado, ¿verdad?, por la mujer de Potifar. Amados hermanos, que fuera olvidado en la cárcel, que hermanos, un montón de cosas que pasó José. Y muchos años después lo entendió, no solo para preservar la vida de su familia, sino para poder preservar también la vida de mucha otra gente, para que pudieran ser de bendición. Tal vez ahorita tú y yo no entendemos muchas cosas que pudiéramos estar atravesando, pero Dios sí sabe qué es lo que quiere hacer con nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, vemos a Sara y a Abraham, ¿verdad? Que por muchos años les costó, valga la expresión, ser padres, tener hijos. Y tal vez no entendía Sara, no entendió Abraham por mucho tiempo. Abraham le decía a Dios, mira, yo creo que mi siervo, él le voy a tener que heredar todo, tú dijiste, pero yo no veo que pase algo. Cometió errores Abraham y Sara al tener un hijo, ¿verdad? No de forma, en el orden que Dios lo había prometido, pero en medio de todo eso, Hebreos 11, versos 8 al 11 dice, ¿verdad?, que Dios permitió eso para que ellos tuvieran fruto, pero en el tiempo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vemos en Lucas 22:42, cuando el Señor Jesús le dice, si no me equivoco, ahí en proyección me dicen si es la cita, cuando dice, ¿verdad?, si es de mí que libre esta copa. Y entonces, amados hermanos, vemos que Dios no lo libró de la cruz, porque tenía el propósito de salvación en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como te dije al inicio, cuando Dios no nos va a librar de algo, nos anticipa. A José lo anticipó por medio de sueños y le dijo que iba a hacer cosas hermosas en él, ¿verdad? Pero no comprendió los tiempos porque era muy inmaduro. Sara, ¿verdad?, y Abraham no lo comprendieron, cometieron errores, pero en medio de todo eso cumplió Dios el propósito. No significa que Dios lo permitió y hizo que hicieran eso, no. Fueron consecuencias de sus actos, pero Dios utilizó eso para ordenarlos y pudieran entender el propósito de Dios en su vida. Nuestro Señor Jesucristo, vemos que en la misma cruz, en Mateo 27:46, le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si no me equivoco, es esa la cita. Y dentro de todo eso, amados hermanos, Dios cumplió su propósito para bendecir nuestras vidas. Por medio de nuestro Señor Jesucristo me estoy refiriendo que Dios cumplió el propósito en su Hijo Jesucristo para que pudiera cumplirse el plan de salvación para nuestras vidas. Por eso tenemos que valorar y aprender a seguir adelante, hermanos. Y ya si ustedes quieren anotarlo y en proyección me ayudan a poner estas citas, lo que quiero finalizar con esta conclusión, hermanos, cuando nos mantenemos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, aún en tiempos que Dios no nos libra, ¿verdad?, y Él nos anticipa, alcanzamos muchos beneficios. El Señor Jesús sabía que Dios no lo iba a librar de la cruz, pero Dios lo fortaleció en todo momento. ¿Qué beneficios podemos obtener? Solamente algunos de ellos, insisto, les voy a decir como los anoté aquí, ¿verdad?
Y ya ustedes, si quieren anotarlos, leerlos con más calma. Hay fortaleza para no desmayar cuando nuestra fe sigue firme. Hebreos 12, versos 2 y 3 nos dice que somos fortalecidos. También cuando nos mantenemos firmes en medio de la prueba, viene santidad para que podamos ver a Dios. Hebreos 12, 14, lo dice, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso dice la Escritura que tenemos que correr firmes nuestra fe, la carrera de la fe, hermanos. En San Juan 3:16 vemos, ¿verdad?, que la fe en Cristo nos da camino para ser salvos, y ese camino tiene que venir con santidad. Hallamos misericordia, ¿verdad?, para hallar gracia. Eso lo dice Hebreos 4:16. Hay muchas citas más, pero ustedes ya las van anotando con calma, las estudian con calma. Y hermanos, viene revelación, ¿verdad?, del Padre por medio de su palabra a nuestra vida. Por eso es importante congregarse para estudiar la enseñanza que Dios tiene preparada para nuestra vida. Romanos 1, verso 17, ¿verdad? Y Hebreos 4:2 nos hablan un poquito de esto. Y finalmente, hermanos, hay muchos más, insisto, beneficios de mantenernos firmes en la fe en todo momento, ¿verdad? La fe es esperar en Cristo y esperarle a Él. Pues el que hace esto se purifica a sí mismo, es decir, que viene una purificación a nuestra vida cuando mantenemos la fe creciendo en Cristo Jesús por amor, como fruto del Espíritu Santo. Primera carta de Juan 3, verso 2 y 3 nos habla de todo esto, hermano. Así que mira, yo quise aprovechar tal vez este tiempo un poco más de lo normal por lo siguiente, porque es importante que tú y yo, a pesar de las cosas que estemos atravesando, por más difíciles que sean, nos mantengamos con nuestra fe firme en Dios, ¿verdad? Nos mantengamos. Si Dios no nos libra de algo, Él nos los va a confirmar. Y si nos los confirma, confiemos, no dejemos de servir a Dios, echémosle ganas, mantengámonos adorando al Señor con gozo, con júbilo. Así que quiero pedirte que ahí donde estés, hagamos una oración de fe. Y cuando digo de fe, me refiero en Cristo Jesús, sabiendo que Él está con nosotros. Si nos hemos alejado de Él, digámosle: perdóname, quiero reconciliarme contigo, ayúdame a seguir adelante en el camino de la fe. Amén, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo en el cual me has permitido, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra. Te adoro y te exalto por tu fidelidad y tu amor. Por favor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Dios mío, a estar en todo tiempo adorando y buscando tu palabra. Enséñanos, Señor, a estar siempre agradecidos contigo, gozosos contigo, sabiendo que, Dios mío, todo lo que nos sucede tiene un propósito de parte tuya y nos ayuda para bien nuestro. Ayúdanos a caminar en Cristo y poder ver tus bendiciones, tus beneficios que vienen por mantenernos fieles a ti. Queremos amarte todos los días de nuestra vida. No permitas que nada nos separe de tu amor. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a dar una vida en santidad, en integridad, en una devoción pura e íntegra delante de ti. Pero si fallamos, tener la fe en que podemos venir delante de ti, postrarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y clamar: Abba Padre, saber que nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo, para no desmayar. Levanta al caído, restaura al que ha pecado. No permitas que, Dios mío, caigamos en tentación. Si estamos pasando por alguna tentación, en el nombre de Jesús, danos victoria. Si estamos pasando tiempos de victoria tras victoria, ayúdanos a ser humildes y a nunca olvidar, Señor, que todo es gracias por ti, dándote siempre la gloria y la honra a ti en todo tiempo. Bendice tu pueblo donde quiera que se encuentre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Si Dios permite, nos estamos viendo en las escuelitas bíblicas, ¿verdad? De vacaciones. Mañana miércoles, que pueda ser de gran bendición, ¿verdad? Todo. Y, amados hermanos, por favor, envía a tus niños. Si tienes amiguitos invitados, puedes traerlos con todo tu corazón, que serán bienvenidos, ¿verdad? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Si Dios nos permite, el mismo domingo que viene nos vemos para alabar el nombre de Dios.